En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y le dijo: Escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió: Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. El Señor Jesús nos dice hoy que el corazón del hombre es el seno de la virtud y el vicio, el seno del bien y del mal, de la pureza y la impureza. ¿Cómo hacer puro nuestro corazón? ¿Podemos purificar nuestros corazones? ¿Es posible? Dice el Salmo de hoy: La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. ¿Cómo podremos purificar nuestros corazones? A través de la meditación de la palabra de Dios, acogiendo el mensaje de Jesús con un corazón noble y generoso. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, dice que si no entendemos esa parábola, no vamos a entender las demás. Y Jesús nos dice en esa parábola que tenemos que tener un corazón bien dispuesto para acoger la palabra de Dios, la enseñanza del Señor. Purificaremos nuestros corazones en la medida en que nosotros nos dejemos preñar de la palabra de Dios. Preñados de la palabra de Dios, daremos luz a obras buenas. Esta es la actitud del justo. El justo medita la ley de Dios día y noche. Esta fue la actitud de la Virgen María. Lo vemos en el Evangelio. Ella conservaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y cómo es la actitud del impío? Os voy a leer un trozo del Salmo 35 para que sepáis, para que podamos ver de qué se diferencia el impío del justo. Fijaos cómo es la actitud del impío. Dice el Salmo: el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado, una palabra del pecado. ¿Cuál es esa palabra? No tengo miedo a Dios, ni en su presencia. Esta es la palabra que el impío escucha en su corazón. Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien.
fijaos en esto, acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. La actitud que diferencia al justo del impío es precisamente que el justo medita la ley de Dios y tiene un santo temor en su corazón que le frena a realizar obras malas porque vive en la presencia de Dios. Y la actitud del impío es la de meditar la maldad, de vivir en la insolencia, en la soberbia, de no tener un santo temor de Dios. Y como está preñado de maldad, comete crímenes y delitos y hace mal a su prójimo. Hoy en día está cada vez más en crisis la palabra de Dios, porque no se la trata cual es en verdad palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Y como ya no se cree que la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada y que esa palabra que es la verdad es la que nos santifica y que nos salva, entonces se la manipula y se hace con ella lo que se quiere. Y se ponen en boca de Dios, qué pecado tan grande, poner en boca de Dios cosas que Dios no ha enseñado, poner en boca de Dios enseñanzas que llevan al error y al pecado. ¡Qué gran pecado! ¡Cuánta insolencia, cuánta soberbia de tergiversar el mensaje de Jesús y de desviar las conciencias! Purifiquemos nuestros corazones, volvamos a creer que la palabra de Jesús es la palabra que nos salva, que muchas veces no nos va a gustar lo que escuchamos, pero que es eso precisamente lo que nos cura, esa es nuestra medicina. Pues pidámosle al Señor un corazón noble, generoso y bien dispuesto para acoger su palabra, que como la Virgen María rumiemos en nuestro interior la palabra de Dios. Solo así podrás conocer la voluntad de Dios y tendrás armas para combatir el mal, para evitar la tentación y no caer en ella. Esto fue lo que Jesús nos enseñó en su lucha contra Satanás en el desierto. Satanás le atacaba con la palabra de Dios. Fijaos cómo Satanás, con cuánta osadía, utilizaba la palabra de Dios para hacer caer a Jesús en la tentación. Pero Jesús le rebatía usando la palabra de Dios. Jesús lo dice en el Evangelio: yo vivo de la palabra de mi Padre. Ese es el pan de cada día mío, hacer la voluntad de Dios, su palabra. Tendremos herramientas para conocer el bien, distinguir el mal del bien, hacer la voluntad de Dios y no caer en la tentación, no desviarnos de los caminos de Dios. Cuán importante es atesorar y creer en la palabra de Dios. Que así sea.